Y esto es A un medias. episodio sancionado. Tenemos un invitado especial para este episodio. Tenemos a José Morales Arilla, profesor, investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, además doctor en políticas públicas por la Universidad de Harvard. Bienvenido, José Moncho. ¿Qué tal, ¿Cómo muchachos? estás? Muchas gracias por la invitación. Además, nuestro amigo. ¿Viste, persona? Además, nuestro amigo. Que además sabe mucho del tema de las sanciones y estamos acá para preguntarle qué tiene que ver las sanciones de el Departamento del Tesoro contra, por ejemplo, PDVSA y otros tipos de sanciones, porque hay varios tipos de sanciones contra el gobierno de Venezuela y otras instituciones. Eh, pero bueno, yo creo que vale algo, vale una introducción de por qué hablamos de este tema ahora, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Primero, recordemos, hubo una estrategia de máxima presión, eso de 2019. Hubo flexibilización de las sanciones con el gobierno de Biden. Y ahora, creo que todos sabían que había unas licencias para Chevron de operar en Venezuela, ¿no? Y ahora, según Donald Trump, porque no está publicado en la página de la OFAC, se va a revocar la licencia 41. La licencia 41 es la que permite a Chevron exportar, si no me equivoco, aquí muchos me podéis corregir, o venderle el petróleo a Estados Unidos, pero igual puede seguir operando en Venezuela, pero sin venderle a Estados Unidos. Eso es así, Moncho. Entiendo que tiene como lo que llaman como un sunset clause, ¿no? Que dura como 6 meses a partir del 1 de marzo, creo que es el 1 de marzo. Y entiendo que, o sea, tiene como, que eso también pasó cuando por primera vez se pasaron las sanciones petroleras del 2019, ¿no? Como que le dejaron como un periodo de gracia para tú ir de a poquito o reduciendo las operaciones hasta que ya no operases dentro del país, ¿no? Entonces suele diseñarse eso para que la transición no sea tan traumática para la empresa, ¿entiendes? Ok, supuestamente igual tiene como ese periodo de gracia de 6 meses si no se revoca, o sea, se actualiza todos los primeros de cada mes y si la revocan, dura igual 6 meses después. Pero también estaba leyendo de que el presidente igual puede revocarlo así y apurarlos a todos, ¿no? O sea, como que hay como poderes ejecutivos ahí que pueden pararlo todo, pero hasta este momento no está publicado en la página de la OFAC, así que no, es pura narrativa de Donald Trump ahorita, pero igual creo que Bueno, vale por la ahora es pena. una noticia, o Exacto. sea, pero todavía no está completamente claro. Ahora, eh, esto hay varias hipótesis de por qué Donald Trump lo retira. Lo había mencionado ya en su campaña electoral. Dice, no tenemos por qué comprarle petróleo a Venezuela. Además que no es conveniente políticamente, porque Venezuela es un país que tiene un gobierno que no nos conviene, porque además el gobierno de Maduro abre las cárceles y nos manda al tren de Aragua a Estados Unidos. Todo esto es el discurso de Trump y pues ha sido consono con el discurso. Ha estado deportando gente a Venezuela. Se reunieron hace poco con Maduro en Miraflores para enviar deportados a Venezuela. Supuestamente algunos son del tren de Aragua. Y ahora pues terminó de revocar la licencia 41 de, que permitía exportar y producir petróleo en Venezuela. ¿Cuál crees tú que sería la primera consecuencia en la economía del país, Moncho? Sí, o sea, es difícil de decir, ¿no? Porque la cadena causal que yo creo la gente tiene en la cabeza sobre cómo las sanciones terminan afectando o podrían terminar afectando la economía venezolana pasa por, ok, entonces caen los ingresos petroleros, entonces caen la capacidad de importar, caen las importaciones y entonces eso hace que la capacidad de compra de digamos, de acceso a bienes básicos, alimentos, medicinas, tal, dentro de Venezuela se afecte. Pero es difícil decir que como que esa cadena causal se cumple de esa manera cuando uno ve hacia atrás y observa que precisamente, ¿sabes? Los peores años de la crisis económica venezolana, que fue 2016-17, ya está muy, y bueno, y es el acceso a bienes importados
de alguna manera empieza a estabilizarse posterior a las sanciones, ¿no? Entonces, eso es algo como que difícil decir que las sanciones, primero, el argumento de que las sanciones son las que causaron la crisis venezolana, cuando la crisis precedía a tendencias no solamente muy negativas, sino que se iban acelerando antes de que la primera sanción, digamos, económica al país o alguna institución del país se hubiera implementado, sino que es difícil decir que las sanciones fueron las que promovieron en los cualquier empeoramiento posterior, eh, si el mecanismo a través del cual eso debería pasar, que es a través de la restricción de acceso a bienes importados, más bien se relajó, se estabilizó posterior a las sanciones, ¿no? Entonces, claro, es difícil hacer el mapeo tan claro entre qué es lo que va a pasar una vez se implementen las sanciones, porque el régimen reacciona desde sus políticas económicas al nuevo marco de restricciones que se le imponen, ¿no? Entonces, hay una discusión que a mí me parecía muy, muy interesante de un reporte que escribió en su momento el grupo del equipo ANOVA, eh, me parecía muy interesante para tratar de hacer sentido sobre este hecho de que parecía estabilizarse el acceso a importaciones posterior a las sanciones. Y ellos lo que decían era como este argumento de, claro, posterior a las sanciones se presentan una serie de reformas económicas de liberalización del tipo de cambio, del acceso a divisas, digamos, no hacer cumplir los controles de precios, digamos, una cierta liberalización económica que uno también pudiera racionalizar como una respuesta de economía política del gobierno al hecho de que se le están presentando nuevas restricciones y necesita para patear las cosas, para estabilizar la situación política y, digamos, el bienestar de su coalición de poder. Entonces, como que la situación venezolana puede ser perfectamente una en la cual la respuesta a un esquema de restricciones sobre el gobierno que fuera de factores externos es omnipotente dentro del país, puede que la respuesta a ese tipo de restricciones sea como welfare enhancing. Puede que lo que haga el régimen para tratar... Siempre en la discusión de sanciones, siempre se habla de qué hacen los regímenes para sanction-proof their economies, ¿no? Como para, ¿sabes? Darle la vuelta al hecho de que tienen sanciones y aún mantenerse en el poder. Bueno, es perfectamente posible que lo que está pasando en Venezuela es que las medidas a las que el régimen se ve obligado a tomar para estabilizar la situación en el marco de un esquema de sanciones sean medidas que mejoran la situación económica para todos dentro del país. Y eso sería como consistente con los hechos que uno ve en el agregado, que es que o sea, que las sanciones no llevaron a una contracción de las importaciones, que es el mecanismo clave de la lógica de las sanciones como castigo colectivo al país. Bueno, si las sanciones van a funcionar como castigo colectivo, debe ser porque posterior a las sanciones o la consecuencia de las sanciones es una restricción absoluta del acceso a bienes importados. Eso no es lo que pasó. Entonces, es difícil ahora pensar que esta nueva reimposición de ciertos aspectos de las sanciones que se habían relajado en la administración previa, es difícil predecir qué es lo que va a hacer desde el punto de vista de disponibilidad de acceso a bienes importados en la economía. Y entonces, claro, creo que hay gente que tiene como un modelito mental muy estricto, pero que creo que no se compagina con los efectos de las sanciones que ya hemos tenido en el pasado, y por ende a mí me cuesta pensar, me cuesta decir, mira, aquí lo que va a pasar es lo que, digamos, una restricción, unos efectos económicos terribles para los venezolanos. No No creo lo que la ves. ciencia justifica esa predicción. Claro. Bueno, yo voy a leer aquí un extracto de uno de los académicos que está directamente en contra de las sanciones. Igual creo que ya contestaste más o menos lo que dice, pero se lo voy a dejar aquí a la gente para que vea como la otra parte y también, bueno, al final supuestamente sigue un modelo académico y es artículos arbitrados y en general, pero para mí siempre puede existir una manipulación académica. O sea, puedes tener los datos, pero la manera en la que tú lo interpretas puedes seguir algún tipo de línea.
Y dice que el colapso de Venezuela, la crisis del hambre, de la emergencia humanitaria compleja, fue solamente causada por el colapso de la capacidad de importación del país, que era lo que estabas diciendo. Y que se presentan pruebas que apoyan la hipótesis de que el principal motor de la disminución de la ingresa calórica, o sea, el hambre, fue el descenso de más de 9/10 de los ingresos petroleros, que desencadenó una contracción económica y obligó a la economía a realizar recortes masivos en las importaciones de alimentos e insumos agrícolas. Y dice que el descenso de los precios del petróleo, el colapso de la producción, fue impulsado por las sanciones económicas y que son los principales motores del hundimiento de la capacidad de importación. Pero otra cosa aquí que lo dejo, y a ver qué me puedes decir al respecto, es que si hay evidencia de que cuando no había sanciones o cuando se relajaron las sanciones, el dinero que recibió el gobierno se invirtió en el país, ¿no? O sea, ¿cómo dices que fue causado por el hambre, pero cuando las sanciones no existían o cuando hubo muchas licencias y flexibilización de las sanciones, cuál fue el impacto dentro del país, ¿no? Más bien creo que lo está diciendo todo lo contrario. Cuando la estrategia de máxima presión estaba en su auge, lo que hicieron fue importar más, porque dentro de las licencias había cláusulas que decía, bueno, no vamos a penalizar o a sancionar el ingreso de medicinas, el ingreso de comida, y nada por el estilo, ¿no? Entonces, ¿cómo lees tú o cómo responderías a este académico que después mencionaremos el nombre y quizás le pondríamos los estudios ahí abajo, ¿no? Para que la gente lo pueda leer y tener... Sería bueno. O sea, a ver, hay una literatura como cuantitativa que trata de responder si en Venezuela, si las sanciones sobre Venezuela han funcionado como, como un castigo colectivo, ¿no? Entonces ahí hay una referencia interesante a este paper de Jeffrey Sachs y Mark Weisbrod que básicamente terminaba concluyendo que las sanciones sobre Venezuela mataron a 40.000 personas, no 50.000, no 30.000, era 40.000. Era como súper preciso en la predicción que hacía, ¿no? Yo creo que al final ese estudio, y yo creo que esta es una crítica general a toda esta literatura que ha tratado de avanzar, que estudiar este tema, básicamente presume, o sea, los estudios sobre la causalidad, el efecto causal de las sanciones, básicamente se concentra en estudiar efectos sobre la producción petrolera o los ingresos petroleros, ¿no? Entonces, claro, que tú brinques de allí a decir que mataron 40.000 personas, hay N cantidad de pasos en el medio que tú asumes todos se cumplen directos y que por ende cualquier empeoramiento en alguna variable social se debe a lo que pasó aquí en el sector petrolero. Y eso me parece que es como súper no justificado de una perspectiva académica. Cuando tú te lees ese paper, hay un análisis sobre qué le pasó al sector petrolero, que podríamos entrar en ese debate, pero dicen, bueno, como yo tengo esta conclusión del sector petrolero, entonces 40.000 muertos. Y ahí hay N pasos en el medio que ni se discuten. Excluyen variables. Perspectiva económica, o sea, como que académica cuantitativa, ¿no? Como que vamos a estudiar los efectos causales de las sanciones sobre estas otras variables. No, ahí es simplemente una regla de 3 y dice 40.000. Entonces ese es un tema, ¿no? Como que los estudios causales no se enfocan en las variables de desarrollo que en lo discursivo dicen son las que se están afectando, ¿no? Porque eso, a nosotros no, nos preocupa lo petrolero es porque qué le pasa a la gente, ¿no? Entonces tú estás haciendo implicaciones sobre lo que le pasa a la gente sin estudiar eso directamente. Creo que hay un segundo punto que lo mencionaba más temprano, que es no solamente las muy fuertes tendencias negativas en todas las variables económicas y de desarrollo, y ahí sí mortalidad infantil y desnutrición y tal, todas las tendencias previas a las sanciones, en todas estas variables, ahora sí las de desarrollo, venían no solamente empeorando muy fuertemente antes de las sanciones, sino que venían empeorando en tendencias agravantes, ¿no? Entonces, es difícil saber si lo que pasó después de las sanciones es una continuación de esas tendencias negativas que venían determinadas por factores previos a las sanciones o algún efecto potencial de las sanciones, que no vamos a decir que es imposible que tengan algún efecto.
Entonces, ese es un segundo punto. Y allí, sobre ese punto en particular, nosotros lo discutimos mucho en un artículo que sacamos en el Brookings Institution en 2019, que se llamaba Revisiting the Evidence, Sanctions on Venezuela. Y entonces era como que todos estos indicadores empeorando hasta 2017, antes de que empezaran las sanciones. ¿Cómo sabes tú que cualquier cosa que viene después no es la continuación de esas tendencias que venían empeorando o algo de lo que pasó? Pero yo creo que el último punto que me parece de esta literatura como muy problemático, es que esta literatura ignora y es difícil pensar que, ¿sabes? Los académicos que escriben al respecto no sabían de esas cosas, pero ignoran el berenjenal de tratamientos paralelos que ocurren alrededor de las sanciones, ¿no? O sea, las sanciones, de hecho, tanto la de 2017, las financieras, como las petroleras de 2019, son consecuencias de eventos políticos que pueden tener efectos económicos ellos mismos, independientemente de que la respuesta no hubiera sido las sanciones. ¿A qué responden las sanciones de 2017? Las sanciones de 2017 responden a la constituyente. Y o sea, en el momento en el que empiezan las sanciones también se crea el Grupo de Lima. O sea, todo eso, todo el hecho de que ahora hay este órgano con poderes supraconstitucionales que se abroga todas las capacidades legislativas en el país y el shock institucional que eso representa para el país y eso no tiene efectos económicos. Tú asumes que eso no tiene efectos económicos, ¿no? Si tú dices que todo el empeoramiento posterior es por las sanciones, tú me estás diciendo que lo que causó las sanciones no tiene efectos económicos. Claro. Esto que no tiene sentido. En paralelo, por lo menos en 2017, no habían pasado 3 meses y le dieron control del sector petrolero a los militares, a Quevedo, ¿no? Hay un montón de evidencia anecdótica, un montón de reportes periodísticos de cómo el control no técnico, sino militar y a la fuerza de las operaciones terminó afectando muchísimo la capacidad productiva del país. Eso perfectamente puede explicar cualquier empeoramiento posterior, pero tú asumes que eso no tiene un efecto. Claro, o sea, están excluyendo variables que en general creo que debes meterla. Y creo que hace poco, está justo con lo que este académico, lo voy a decir, de Francisco Rodríguez, pueden buscar todo, pueden leer sus papers online, dijo, la caída petrolera fue desde 2012, o sea, y lo evalúa 2012 a 2020, y pone la única variable como sanciones, y están excluyendo la variable política, la variable de política económica, quiénes son los que están manejando. Entonces, si ya el declive viene de 2012, ¿cómo tú estás poniendo una sola variable que vino después de 2017? No. Y es importante aclarar cuáles sanciones, ¿no? Porque estaba aquí justamente buscando, primero, cuál fue la producción petrolera desde 2012 hasta 2024, año tras año. Se las voy a ir leyendo y luego les voy a explicar cuál fue las sanciones que se dieron, ¿no? Del 2012 a 2014 se mantuvo en 2,5 millones de barriles de petróleo al año que producía PDVSA. 2015 bajó un poquitico a 2.48. En 2016 bajó a 2.2. En 2017 bajó 1.9. En 2018 1.4. 2019 bajó a 878,000. Es en el año 2019 que hay la primera sanción contra PDVSA. Las sanciones de antes habían sido contra los bonos de PDVSA en 2017 y las sanciones de 2015, que fueron las primeras, había sido contra personas claves del régimen de Maduro. Es decir, hasta 2017 probablemente se pudo haber empezado a sentir afectada PDVSA porque eran sanciones para ciudadanos, déjame aclarar aquí, a ciudadanos y empresas estadounidenses que no podían negociar nueva deuda o bonos emitidos por el gobierno venezolano. A ciudadanos y empresas estadounidenses, es decir, cualquier otro podía podía comprar un bono a PDVSA, pero en 2019 fue la sanción a PDVSA, ¿no? Y esto fue lo que produjo todas estas sanciones financieras. Alguien sí podría hacer el argumento de que hay implicaciones operativas
del componente financiero de las sanciones de 2017, ¿no? Porque entonces, bueno, tú necesitas levantar plata como capital de trabajo para invertir y sacar petróleo y tal. Entonces, como que esa restricción a financiamiento puede tener implicaciones operativas en el sector petrolero, pero es más indirecto, ¿no? O más a largo plazo, digamos, a un plazo como más extendidos que esa restricción al levantamiento de capital tendrían efectos. Y lo cierto es que ya desde enero de 2016 venía empezando a caer la producción petrolera venezolana. Y exacto, si lo ves como mensual, también precede, ¿no? Pero volviendo a tu punto de 2019, este tema de la multiplicidad de tratamientos ocurriendo en paralelo también es relevante. O sea, de nuevo, las sanciones de 2019 fueron una consecuencia de eventos políticos que pueden tener sus propios efectos económicos. ¿De qué fueron consecuencias las sanciones de 2019? De la crisis constitucional. O sea, aquí no hubo elecciones en 2018, hay una crisis constitucional donde tenemos dos presidentes y en el contexto de esa crisis constitucional, eso perfectamente, ¿sabes? ¿Quién regula? ¿No? Eso perfectamente puede tener efectos económicos independientes separados del tema del tema de las sanciones. Y eso es lo que causa las sanciones. No solamente eso, sino que no habían pasado mes y medio y se dieron los apagones. Y ahí sí mi investigación personal muestra que el día de los apagones, el campo petrolero promedio en Venezuela cayó su producción en 45%. Y eso es más fuerte en los campos que representan la mayor porción de la producción, porque son estos campos extrapesados que requieren que tú tengas inyección de vapor de agua y eso es muy dependiente del sector eléctrico para que tú puedas como que calentar el agua, inyectarla al campo y que eso pueda hacer que aflore el petróleo que está ahí adentro, ¿no? Eso no importa, ¿sabes? Es Claro. De hecho, como en 2020 no había ni un taladro activo, exacto, es ningún como la pozo. pandemia, no importa. O sea, es como este tema de que tú como en la conversación solamente te estás enfocando en un tema, en el documento, tú, sabes, tiene que pasar que la persona que se lo leyó está muy al tanto del contexto para decirte, no, si tú dices esto, el supuesto que estás haciendo es que este montón de otras cosas que yo sí sé que pasaron, tu supuesto es que no importaron. Y eso no tiene sentido. Entonces, por eso yo creo que en el fondo, esta literatura, casi todos los papers en esta literatura son lo que llaman working papers. Son como cosas que tú publicas en tu página o en algún espacio que te permite tenerlos afuera, pero antes del peer review. Así como arbitrado, creo que hay uno o dos y es bastante baja la calidad de los journals donde han salido esos documentos y que yo la única forma en la que puedo entenderlo es esencialmente no hubo una discusión sobre este montón de otras, sobre estas tres preocupaciones que te estoy diciendo, ¿no? Que Bueno, no estás viendo outcomes de desarrollo, no estás considerando tendencias previas a las sanciones y sobre todo no estás considerando este montón de tratamientos previos que causaron a las sanciones y ocurrieron inmediatamente después de las sanciones, ¿no? claro. Bueno, creo que estás respondiendo ahí lo que dice Dan, que es como que si es tan mala a nivel académico, mala, bueno, ya estás escribiéndolo, ¿cómo es que lo logran publicar y no los han tumbado? Creo que lo que estás diciendo es que depende de dónde lo publiquen, porque muchos de los argumentos de estos académicos es que, bueno, dame tu artículo arbitrado. Y cuando es artículo arbitrado es que, bueno, tiene que ser revisado por varias personas para que decir, bueno, vamos a publicarlo porque me parece que tu metodología está bien. Entonces, ¿cómo logran publicar eso? Y como dice, bueno, esto es un artículo arbitrado y esto es literatura y esto verificamos la metodología y está bien. No, ese es un muy buen punto, esa es una súper buena pregunta. Hay revistas de revistas y hay revistas donde los estándares para publicación son mucho más altos, ¿no? Porque, o sea, yo no estoy diciendo que las sanciones no tuvieron un efecto. Yo lo que estoy diciendo es que el estándar para tú probar que las sanciones tuvieron estos efectos es muchísimo más alto que las cosas que se han escrito para demostrarlo causalmente. Entonces, claro, si ese estándar para alguna revista por la revista ser la revista que es, no es tan alto, entonces te lo publican. Pero entonces, claro, lo que hay que ver es cuál es la calidad. Primero, qué porción de las cosas que se han escrito se han publicado. Y número dos,
cuál es la calidad de las revistas donde se han publicado las cosas que se han publicado. Y eso yo creo que no, exacto, que quien haga ese análisis se va a dar cuenta que muchas más dudas que las que se tratan de transmitir a la hora de decir esto lo saqué arbitrado y tal. ¿Eso se puede considerar manipulación académica? No sé, eso es una buena pregunta. O sea, yo siento que no es falso decir que está arbitrado, ¿no? Porque seguramente allí esa revista tuvo algún referí, algún tal, no sé cuánto. Lo que creo es que el observador independiente, a la hora de juzgar los méritos de la publicación, también tiene que ver, digamos, cuál es el rango jornal en el que se publicó, cuál es el tipo de otras publicaciones que se han hecho sobre, y las referencias o las citas que sacan los papers que se publican en esos espacios, tal, ¿no? Volviendo a este tema de los múltiples tratamientos, ¿no? Yo creo que la versión más tajante, como más clara del problema, es esta literatura que ahora está tratando de vincular a las sanciones con el flujo migratorio, ¿no? Entonces, hay un paper que dice, no, es que mira, a partir de 2017, las personas de oposición se fueron y entonces en 2017 fueron las sanciones financieras, entonces eso es consecuencia de la sanción. Entonces, No joda. volviendo a este punto de los tratamientos, o sea, tú me estás diciendo que el hecho de que en 2016 no le permitieron a tu Asamblea Legislativa legislar, ¿no? Que en 2016 te quitaron el referéndum revocatorio, que en 2017 te reprimieron como si no hubiera un mañana, que en 2017 te impusieron la Asamblea Nacional Constituyente. Tú me estás diciendo que todos esos factores que a la gente de oposición lo que le hacen sentir es que no hay solución, tú me estás diciendo que eso no importa en la decisión de emigrar de la gente que tiene preferencias opositoras. Ese es el supuesto. Claro. Ese es el supuesto Ese es como el meme de correlación, no es causalidad. no es causalidad totalmente. Y no todas las cosas que pasan después de algo son consecuencia de ese algo. Claro. Y lo que yo siento de esta literatura es que esencialmente termina concluyendo todo lo que pasó después de las sanciones es consecuencia de las sanciones, y eso a mí sí me parece súper injustificado científicamente. Claro, es que no tiene sentido. Y es importante hablar de la industria petrolera, que lo habías mencionado, de qué pasó con la industria petrolera. Y yo tengo aquí un texto que voy a leer con pinzas, porque es de Rafael Ramírez, que fue el presidente de PDVSA durante un montón de años hasta 2013. Y él dice algo que tú ya habías mencionado, que es que en el 2017 Maduro le da a los militares, nombrando al general de la Guardia Nacional, Manuel Quevedo, como el presidente de la corporación. Además, unos años después creó una especie de empresa que podía explotar, producir y creo que hasta exportar petróleo, que era de los militares nada más, ni recuerdo el nombre, pero también les creó una empresa para eso. Y él dice algo importante: la persecución interna a PDVSA aumentó a partir de entonces. Que es cómico que dice aumentó y no que empezó, o sea que con él ya existía. A partir de entonces, con la salida de más de 30.000 empleados de la empresa, muchos de ellos ingenieros y técnicos altamente especializados, eso no lo toman en cuenta. O sea que de PDVSA salieron todos los técnicos especializados, o bueno, 30.000 empleados, según lo dice su antiguo presidente. Entre 2015 y 2018, la producción de petróleo se redujo a 1.7 millones de barriles diarios, con una caída del 43% respecto a los niveles de 2013. La capacidad de refinado se redujo en un 90%. Y lo que quedaba de los ingresos del petróleo se desvió para pagar los préstamos de China, con implicaciones de gran alcance para la economía. Sin ingresos petroleros y sin políticas económicas de futuro, el gobierno proclamó el fin de la era del petróleo como nueva política estrella. Mientras tanto, Venezuela sufrió a una aguda inestabilidad económica, con la segunda mayor hiperinflación de la historia, que alcanzó 180% en 2015 y 9.598 en 2019. La moneda nacional, el bolívar, experimentó una depreciación masiva frente al dólar estadounidense, perdiendo el 100% de su valor en 2019, mientras que el PIB se contrajo un 74% entre 2015 y 2019. Que fue el inicio más o menos de la emergencia humanitaria compleja. Aquí vuelvo Sí. a repetir, cuando se categoriza emergencia humanitaria compleja, el compleja es que no hubo un desastre natural, no hubo una guerra,
sino es que el mismo Estado no tiene capacidad o voluntad de tener políticas que beneficien a su población, ¿no? Entonces, pensemos, y aquí vamos con toda la línea que estamos hablando, se excluye la variable política y al excluirse la variable política también se ignora los incentivos que tiene el gobierno y que no son la población, sino distribuir riquezas, distribuir incentivos a sus grupos de poder para mantenerse. Y fue justo después de 2017 que fue uno de los momentos de mayor presión del gobierno, ¿no? O sea, tenemos las protestas, tuvimos la asamblea, como ya dijimos, y después unas elecciones regionales muy dramoyá que vino después de la negociación de República Dominicana, ¿no? Entonces, excluir la variable política de una variable económica, no sé cómo calificarlo, ¿no? Pero creo que Es miope. es miope, vamos a decirlo miope, pero si Sí. eres una persona que de verdad respetas y sabes de metodología, creo que no lo puedes excluir. Entonces, no hay voluntad tampoco del gobierno en distribuir y tener una política económica a favor de la población. Entonces, por eso, vuelvo a decirlo, y es una pregunta abierta a cualquier persona que esté viendo aquí, que esté siguiendo la otra línea, es que cómo explican el boom de los bodegones en 2019, que aumentó el abastecimiento dentro del país, porque veníamos la trauma de 2017, que no teníamos ni siquiera papel sanitario, a tener un montón de marcas, ¿no? Que sí, que estaban mucho más caros, pero hubo cierta mejoría al respecto. Y al mismo tiempo, cuando hubo esta flexibilización de sanciones, ¿dónde está el indicador económico que dice, bueno, mejoró la economía y mejoró la calidad de vida de las personas cuando las sanciones estaban flexibilizadas y había licencias? Eso no lo explican, eso no tienen datos al respecto, sino que solo se enfocan en cuando las sanciones están puestas. Lo dejo ahí. Moncho, una pregunta sobre el tema de qué tanto impactaría, por ejemplo, a las clases medias o a las clases más dependientes del Estado, ¿no? Por ejemplo, básicamente en Venezuela, creo que el 70%, decía la encuesta de Megaanálisis más reciente que se hizo en febrero, cerca del 70% gana menos de $200 al mes. Probablemente muchas de esas personas dependan de un ingreso mínimo integral, que ahora sí le llama el régimen de Maduro, que no es ni siquiera salario mínimo porque no tiene los beneficios de un salario. Es un ingreso que básicamente son 2 bonos, que no se acumulan en prestaciones ni derechos laborales hay para la mayoría de los venezolanos. ¿Qué tanto pudiese impactar en la caja chica del gobierno? Es decir, el gobierno al quedarse quizá con menos dinero pudiese aumentar la inflación. O en realidad durante la licencia el gobierno no tenía flujo de caja, porque una de las cosas que decía es que ese dinero no iba para PDVSA, lo decía la licencia. Era un dinero que iba a pagar la deuda de Chevron. No sé cómo lo ves. No sé, no tengo una predicción muy firme, precisamente por lo que estábamos hablando, ¿no? Aquí es difícil mapear, qué sé yo, el alcance de este tipo de transferencias o del CLAP, o, ¿sabes? Porque al final lo importante son las 2.000 calorías, ¿no? Y el acceso a medicinas y de tal, no sé cuánto. Es difícil mapear cómo ha oscilado eso eh, sobre todo en el contexto de que han aumentado las importaciones, ¿no? Es difícil mapear cómo ha oscilado eso con las entradas y salidas de esfuerzo más o menos fuertes en lo referente a las sanciones, ¿no? Lo cierto es que el régimen responde a los cambios en las restricciones que se le imponen. Y lo que hemos visto en el pasado es que cuando se le impusieron restricciones, la estrategia para, ¿sabes?, como proteger al régimen de las sanciones fue una estrategia de cambio de política económica que generó atenuados desiguales, pero mejorías económicas que generaron cierta estabilidad digamos, como no es que nos curamos, pero la hemorragia se paró un poco, ¿no? Y con mucha desigualdad, porque precisamente los objetivos son políticos, como decía Ana Milagros, ¿no? Entonces me cuesta ahorita hacer como una predicción de cuál va a ser la respuesta del régimen
o si es que se concreta, cuál sería la respuesta de política pública del régimen ante una concreción de la eliminación de la licencia de Chevron. No me queda claro cuál va a ser la respuesta de ellos, pero puede perfectamente ser, y ha sido en el pasado, que la respuesta sea una respuesta que más bien mejore el acceso a beneficios para ciertas partes de la población para evitar que entonces hayan protestas o para motivar, no sé cómo va a reaccionar el régimen, pero en el pasado, considerar que el régimen está respondiendo a las restricciones que se le imponen nos hace darnos cuenta que las respuestas de política pública ante el cambio en restricciones más bien generaron mejorías de bienestar. Y eso puede perfectamente ser lo que pase si esto termina concretándose. Entonces, hoy día no sé, no te sabría decir qué es lo que va a pasar, porque va a depender de cómo va a responder el gobierno, y creo que en el pasado el gobierno ha respondido a estas presiones de una forma welfare enhancing, como que cambiando políticas económicas que eran muy permisivas para toda la sociedad en favor de mayor libertad económica en términos de precios y acceso a moneda extranjera. Por acá Miguel Ángel, nuestro patroncito, comenta que sobre lo que venías diciendo, es difícil dar proyecciones económicas sin excluir variables y que existe un concepto llamado ceteris paribus, todo lo demás queda igual, para explicar que todas las otras variables se quedan igual en el tiempo. Es lo que más o menos venías diciendo, ¿no? Yo tengo un texto sobre eso porque al final sí lo puedes utilizar, pero aquí Moncho puede extender. Pero es cuando las variables tú no las puedes ver o no las puedes analizar, ¿sabes? Entonces, si tú estás viendo que hay variables políticas evidentes, que incluso si la puedes utilizar para que sea algo causal en, por ejemplo, la migración, por ejemplo, el hambre, y son incluso más evidentes que las sanciones, ahí no cabe utilizarlo, porque tienes las variables aquí enfrente, ¿no? No es como que, bueno, voy a asumir que todo lo demás se queda igual y voy a analizar una sola variable. Entonces tu análisis es bastante miope porque estás decidiendo activamente ignorar variables que se pueden estudiar. Si no pudieses, que si fuese algo a ver, como que muy volátil, si fuese algo extremadamente volátil que dice, bueno, no me voy a tocar en esto porque no la puedo predecir, es otra cosa. Pero hay miles, o sea, un montón de estudios donde tú puedes estudiar esa variable y sacar información. Entonces, ahí yo no estoy de acuerdo en que se tenga que utilizar. Incluso lo puedes utilizar, esas mismas personas que hacen estos análisis pueden decir, bueno, esto lo hago, pero si tienes ese argumento, dime cuál es la incapacidad que tienes tú de analizar las otras variables. ¿Cuál es la incapacidad? ¿Por qué dice que hay incapacidad de estudiarla y por qué no la puedes incluir? Para pensar, un poco para pensar. No, yo creo que el comentario que hace Miguel Ángel es relevante, ¿no? Porque tú la única forma en la que puedes analizar es abstrayéndote de la complejidad, ¿no? Entonces, ¿sabes? Si la única forma en la que un mapa es útil es si el mapa simplifica todas las lomitas y tal del territorio, porque si no, el mapa tiene que ser del tamaño del mundo, ¿no? Entonces, y eso no es útil. Entonces, yo entiendo como la lógica de lo que está manifestando Miguel. Sí creo que no deberías como abstraerte de las variables de primer orden sobre el proceso que estás estudiando. Y aquí el tema sobre si un cambio en las restricciones que se enfrenta el régimen o que se enfrenta un gobierno llevan a mejoras en bienestar o no, va a depender de cómo el gobierno reacciona a las mismas, ¿no? O sea, y eso se ha visto o sea, qué sé yo, tú ves toda esta literatura de Northern Wingas, ¿no? Que trataba de ver como que cuando al rey de Inglaterra le impusieron los limitantes del parlamento, más capaz de levantar impuestos fue, ¿no? Entonces es como que tú te amarres, más bien lleva a que se den unas circunstancias que son welfare enhancing y que también son beneficiosas para ti. En este caso es distinto, pero un poco es eso, los cambios institucionales o las restricciones que te enfrentas desde el poder, más bien pueden llevarte a actuar de una manera en la que termina siendo económicamente beneficiosa. Y yo creo que eso, digamos, y ojo, y tampoco esto lo puedo probar causalmente. Yo parte de la crítica que hago a esta literatura que trata
argumentar causalmente que el efecto de las sanciones fue 40.233 muertes, ¿sabes? Como que trata de hacer este argumento de precisión que es como engañosa, porque no puedes estimar qué fue una cosa y qué fue un tratamiento y qué fue el otro de forma precisa. Yo tampoco estoy diciendo, ¿sabes? Como que súper preciso, esto es el efecto de esto fue tal. Pero lo que sí es cierto es que esta teoría de que la imposición de restricciones económicas sobre el régimen más bien lo motivó a cambios de políticas que terminaron siendo beneficiosos para la sociedad y para la economía, esa teoría es más consistente con los hechos estilizados, que es que posterior a las sanciones hubo una recuperación importante. No solamente hubo el cambio de política, el tema de la relajación de controles de cambio y precios, sino que también se dio un aumento de las importaciones, lo cual es directamente opuesto a lo que debería haber pasado si la cadena causal de las sanciones como castigo colectivo estuviera operando. Lo que debería haber pasado si esa cadena estuviera operando es una caída muy fuerte de las importaciones, y esa caída muy fuerte de las importaciones, luego tú puedes estudiar qué le hizo a las variables sociales. Pero esa cadena causal se rompe allí. Y entonces, claro, una teoría distinta a esa cadena causal es que la respuesta de política pública del régimen media en la manera en la que las sanciones terminan afectando a las variables económicas y sociales. Entonces, como que un modelo de economía política puede hacer más sentido de los hechos del país que uno que solamente que ignora la variable política, que es lo que está diciendo Ana Milagro. Justamente, por ignorar la variable política, esta gente peca de... Es que no es miopía, yo creo que es ceguera selectiva. Yo creo que son como unos... yo escojo qué ver y me hago la vista gorda con lo demás, porque muchas de estas personas, por ejemplo, ¿por qué no hacen un paper de cuánta gente mató la corrupción? Porque por los mismos años se robaron 21.000 millones de dólares a través de una trama con criptomonedas y solo salieron presas 60 personas. De 21.000 millones, 60 personas son las únicas responsables. ¿Y cuántas fueron a las que no les llegó el dinero? Porque una de las cosas que se estima que, bueno, sí, si esta plata hubiese entrado, entonces este dinero hubiese ido para acá. ¿Cómo sabes tú que ese dinero no se lo iban a robar igualmente? ¿Cómo sabes tú que ese dinero hubiese sido invertido de la manera como se estima en un país normal que se destine el dinero a impuestos o lo que sea, ¿no? Esa es una lógica que te hace un cortocircuito en el canal causal de las sanciones como castigo colectivo. Porque si está pasando lo que tú dices y la plata se está utilizando para repartición de rentas a grupos de la coalición de poder que tú necesitas que te sigan manteniendo el apoyo y todo el cuento, entonces tú puedes tener, ¿sabes? Subidas y bajadas en la parte de ingresos petroleros que no necesariamente van a mapear con lo que le cae a la gente, ¿no? O el mapeo no va a ser tan directo. Sí, me parece una precisión muy, muy importante que estás haciendo, que es particularmente relevante para el tema de las sanciones. Claro. Que es como que, ¿cómo podría ser que una restricción en los ingresos petroleros del Estado no afecta? Bueno, si los ingresos petroleros del Estado no se estaban yendo a ciertos propósitos, sino a otros, entonces quitarlos tampoco debería tener tantos efectos sobre los otros cosas a las que no estaban yendo la plata inicialmente, ¿no? Y el tema político queda claro con el acuerdo de Barbados, que justamente luego se da la primaria y después de la primaria se continúan estas negociaciones para tratar de que haya unas elecciones en 2024. Y la licencia 41 dice eso en el primer párrafo, que lo voy a releer. Esto es del 26 de noviembre del 2022. El 26 de noviembre, la plataforma unitaria, este es el Departamento del Tesoro, ¿no? La plataforma unitaria del régimen de Maduro anunciaron la reanudación de las conversaciones en la Ciudad de México. Un acuerdo humanitario centrado en las áreas de la educación, salud, seguridad alimentaria, respuesta a inundaciones y programas de electricidad que beneficiarán al pueblo venezolano. Y el consenso sobre la continuidad de las conversaciones enfocadas en las elecciones de 2024. Tras este anuncio y en consonancia con la política del gobierno de Estados Unidos, la OFAC, la Oficina del Control de Activos Extranjeros,
del Departamento del Tesoro emitió la licencia General 41 sobre Venezuela, por la cual se autoriza a Chevron Corporation reanudar operaciones limitadas de extracción de recursos naturales en Venezuela. Esta medida refleja la política estadounidense ya asentada, que consiste en relajar determinadas sanciones con la base de que se adopten medidas concretas para mitigar el sufrimiento de las personas venezolanas y contribuir al restablecimiento de la democracia. ¿Qué quiere decir esto? Que como el régimen se cagó en este acuerdo porque no reconoció los resultados electorales de 2024, pues ahí están las consecuencias. Entonces, si usted está quejándose de que Trump puso sanciones, ¿por qué no se queja de que Maduro no reconozca la voluntad del pueblo? Porque las sanciones se irían en el momento que Maduro se vaya. Sí, o sea, para mí en general, todos los argumentos que como que terminan concluyendo que si la oposición no fuera tan intransigente, las cosas estarían mejor. O sea, si la oposición no se quejara tanto. Parecen así como revictimizar a la víctima, ¿no? ¡Claro! Como ojo, y que esta es la misma lógica que sigue la literatura de las sanciones de cierta manera, ¿no? Es como todo esto de scorched earth politics, ¿no? Es como que si tan solo las dos partes tuvieran la voluntad de encontrarse y tal, entonces, ¿sabes? Es como estás haciendo una falsa equivalencia en las responsabilidades relativas de un lado y el otro, ¿no? Y eso me parece particularmente revictimizante después del 28 de julio. Pero bueno, esa es una conversación adyacente pero separada. Qué coincidencia que la misma narrativa que tiene esta gente que dice que hay dos partes responsables del conflicto venezolano e ignoran el peso que tienen las personas que controlan el gobierno y que están en el gobierno, también son las mismas que dicen la causa de las sanciones es lo que pasó. Entonces, al final, hay una variable que se une en esas dos narrativas, que es disminuirle la responsabilidad al gobierno. Dale cancha de al todo lo que régimen, está dale pasando. cancha al régimen. Dale cancha, dale posibilidades de que se justifiquen. Y otra cosa que también me llama la atención, que bolas que tienen la misma narrativa que tiene el gobierno en contra de las sanciones. Es lo mismo. Yo puedo sacar un comunicado del gobierno y ponerlo en el Twitter de esta gente y es lo mismo, prácticamente. Yo me pregunto inocentemente, ¿será porque representan la agenda de los bonistas que quieren su dinero de vuelta? No sé. Es una pregunta que dejo en el aire. Que alguien quiera comentar en YouTube, comente. Por aquí hay una pregunta de Miguel Ángel. Dice, ¿tú mides el bienestar de un país por su PIB más importaciones menos exportaciones? Y ciertamente las inversiones que pueden llegar dependen del riesgo país. ¿Quién quiere meter su dinero en Venezuela si sigue el hermoso régimen? Las sanciones solo confirman que el riesgo país es enorme. Pero ¿sabes qué es lo gracioso de todo esto? Interesante. Perdóname que hago un mini... Dale. Sí, esa pregunta la respondemos en el tema, en el paper nuestro de Brookings Institution. Ahí nosotros como que tenemos una discusión sobre, mira, si las sanciones fueran así como un shock súper fuerte a las expectativas en el país, tal y no sé cuánto, tú lo que esperarías es que en lo que se dan las sanciones aumenten las tasas de riesgo país, ¿sabes? Caigan los bonos, tal, no sé cuánto. Y allí nosotros lo que demostramos es que el día de las sanciones no hubo un cambio muy discreto, muy fuerte, el día de las sanciones de 2017. No hubo un cambio muy fuerte en esa variable, pero el día que sí hubo un cambio muy fuerte fue el día en el que hubo este evento que trajeron a los representantes de fondos de inversión y tal a Caracas, y básicamente ahí es como que el régimen reconoce que ya no va a pagar, ¿no? Y ahí es que se lleva el golpe fuerte el riesgo país, ¿no? Pero entonces esa es como otra piecita de evidencia que tenemos nosotros en ese paper, como para hacer el argumento de que el acceso a mercados ya estaba efectivamente cerrado, prácticamente cerrado, y si algo lo termina de cerrar, no fueron las sanciones, sino lo que pasó después en esas conversaciones. Claro. Y sobre el tema de importaciones y exportaciones. Venezuela es el país de Sudamérica cuyas importaciones vienen en primer lugar de Estados Unidos. Todos los demás importan principalmente de China. Entonces, ¿cómo tú explicas que las sanciones no me dejan importar? Es mentira. Es decir,
Estados Unidos y Venezuela tienen todavía relaciones comerciales. De hecho, estas sanciones excluyen medicinas y alimentos porque tienen excepciones humanitarias. Entonces, un privado de Venezuela puede importar comida de Venezuela. Si el 2019 se llenó de Skittles y cereales gringos que cuestan $15 la caja de un conflay solo porque lo trajeron de Miami. Es decir, la afectada realmente es PDVSA, pero el sistema rentista venezolano está construido en base al petróleo, con base en el petróleo, y básicamente el petróleo representa más del 90% de los ingresos del país. Pero ya eso es un problema de política pública venezolana. Ahí conectado a eso último que estás diciendo, ¿no? La cadena causal del tema sanciones va no necesariamente por de dónde importas el bien, sino cuánta plata tienes para importarlo, ¿no? Entonces, claro, es como que se están cerrando los ingresos de exportaciones petroleras, entonces no puedes importar, no por un tema de que los gringos no te lo venden, tú lo podrías tratar de comprar de otro lado, pero ¿con qué plata? O sea, el argumento viene más por ese lado, pero de nuevo, esperarías ver un montón de cosas que no terminaron viéndose si esa cadena causal fuera correcta. Cuando hubo sanciones financieras contra PDVSA, el gobierno se inventó la ley antibloqueo, ¿no? Y esa ley básicamente era vender a través de otras maneras de financiarse. Y vendía con oro, vendía a descuento a través de empresas fantasma, a través de criptomonedas, que por ahí fue la trama de PDVSA Cripto. A raíz de esas sanciones, ellos se ingeniaron vender a través de criptomonedas porque no está controlada por el sistema bancario financiero estadounidense, el SWIFT, y básicamente a través de allí fue que se robaron una cantidad de plata absurda. Entonces, mucha gente incluso culpando a las víctimas dicen, ¿ves? Por obligarlos a hacer tramas con criptomonedas, los obligaste a robarse ese relero. Sí, claro, como si la gente se sintiera obligada a robar, ¿no? Coño, tú te consigues algo en la calle y tú puedes elegir no llevarte esa vaina si eso no es tuyo. Mucho menos tiene que ver con miles de millones de dólares de una empresa del Estado. Es decir, ahí hay que culpar a los delincuentes. En fin, los han metido presos a todos los presidentes de PDVSA porque eso es algo que tienen en común. O están presos o incluso ya se murieron. O destituido. O perseguido. Yo creo que para ir cerrando voy a responder esta pregunta de Samu, que dice, ¿por qué los presidentes de otros países alegan que lo mejor para Venezuela y todos es que se levanten las sanciones? ¿Cuál es el beneficio verdadero para ellos si eso pasa más allá del discurso? Porque para mí es un discurso ideológico y ya. O sea, si tú te pones a ver, es un discurso totalmente ideológico y los gobiernos que tienen esa narrativa usualmente son de izquierdas y dicen, bueno, estoy antiimperialismo y de cierta manera tienen afinidad con el gobierno. Creo que, por ejemplo, el ejemplo más evidente es Petro, ¿no? Que tiene relaciones con el gobierno de Maduro, sí, y su discurso es totalmente oficialista, totalmente de izquierda, diciendo son las sanciones. Incluso culpó a las sanciones por el fraude electoral, a pesar de que en el mismo tuit dijo, bueno, no hubo transparencia, pero fue gracias a las sanciones. Entonces es totalmente ideológico, totalmente político, y el beneficio puede ser político por alinearse dentro de cualquier política internacional. Sí, es lo que dice Kidan. Puede ser la lógica de que si quitan las sanciones, dejan de emigrar los venezolanos. Sí, pero exacto, yo no, lo pensaría que no son todos los países lo que lo dicen, y pensaría que hay muchos, ¿sabes? Más bien centro izquierda, que tampoco creo que eso es lo que están enfatizando en el discurso, ¿no? Contextos europeos y tal, ¿no? Entonces, no pensaría que ese es el caso. Sí. Ahora, para ir cerrando, ¿tú qué dirías entonces sobre el tema de las sanciones? Como un resumen, en realidad las sanciones afectan más. Es más, vamos a ponerlo así. ¿Qué es peor, las sanciones o el socialismo? ¿Qué es peor, las sanciones o el gobierno? A ver, si la pregunta es qué es lo que generó la crisis económica y qué es lo que nos tiene así, no son las sanciones. Quizás esa no es la pregunta que me estás haciendo, pero la pregunta es como que cuál es el origen del empeoramiento económico
que ha vivido Venezuela. ¿Sabes? Venezuela, el primer trimestre de contracción económica fue el primer trimestre de 2014, ¿no? Y desde mayo, yo siempre recuerdo, ¿no? La noticia como que empezó a causar revuelo de que en Venezuela se acabó el papel toalé. Esa es una noticia de mayo de 2013, ¿no? Es como que ya el sistema estaba haciendo aguas 4 años antes de las sanciones, ¿no? Al menos un año antes de que cayeran los precios del petróleo. Que es que también mucha gente dice, no, que es que lo que le pasó a Venezuela es que cayó el precio del petróleo. El precio del petróleo empezó a subir de nuevo a principios de 2016 y la economía seguía cayendo para abajo. Entonces es si la pregunta es cuál es el origen de la situación económica venezolana, es la naturaleza cleptocrática del régimen y no las sanciones, ¿no? Dicho eso, la pregunta sobre los méritos o no de las sanciones también hay que evaluarla desde la perspectiva del propósito que buscan alcanzar, que es el tema de cambio digamos, la apertura de oportunidades democráticas, ¿no? Y yo creo que sin haber sido necesariamente alguien que en el momento en que ocurría la relajación de sanciones necesariamente fue un promotor de esa dirección, lo cierto es que uno puede ver el proceso de los últimos años y sí entender que las sanciones y otros factores que estaban en la mesa de interés para el régimen estuvieron detrás de los eventos políticos de los últimos años, en particular de la primaria opositora, que resolvió los problemas de competencia por el liderazgo de la oposición y definió la vía de la unidad, y la elección con condiciones mínimas que le permitió a la oposición demostrar que es mayoría. Claro, tú puedes decir, bueno, eso no sirvió de nada, tal, pero lo cierto es que la idea de tener monedas de negociación con el régimen ha sido importante para tratar de llevar su comportamiento en una dirección y en otra, y en ese contexto puede que las sanciones jueguen un rol. Claro. En todas las mesas de negociación era lo único que pedían, porque fuera de eso, a lo interno, no hay nada que ofrecerle al régimen. Entonces, la mejor alternativa al régimen en no ceder es no ceder y quedarse con todo el poder y ya. Entonces, es como que cómo tú cambias la naturaleza de esa negociación. Bueno, tienes que traer elementos a la mesa. Creo que uno de esos elementos puede potencialmente ser el tema de acceso a mercados para el gobierno. Claro. Aquí hay una pregunta de Dan. ¿Hay algún ejemplo donde las sanciones de Estados Unidos hayan sido positivas para un cambio de gobierno en Latinoamérica? No estoy claro en Latinoamérica. En el contexto internacional, tú le preguntabas a Mandela y él dice que sin sanciones económicas no había cambio de régimen apartheid en Sudáfrica, ¿no? Y bueno, yo no lo he estudiado en detalle, cuantitativamente o tal, pero supongo que si alguien es una autoridad sobre ese tema era Mandela. O sea, igual hay que ver las sanciones como un medio y no como un fin, ¿no? O sea, las sanciones no es como que te sanciono y esto es presión y ya. Las sanciones deberían estar dentro de una estrategia de política exterior, porque son instrumento de política exterior. Entonces, a decir, las sanciones hicieron esto, no. ¿Qué estrategia se pudo haber utilizado con sanciones adentro? Pero vamos otra vez con el tema de las variables. No solamente es la variable sanciones. Debe haber otro tipo de estrategias dentro de esa política exterior. Tampoco soy autoridad en eso. Creo que tarea para la casa, estudiar a ver qué ha pasado con las sanciones en Latinoamérica y cuál ha sido el impacto que ha tenido en cualquier cambio de gobierno. Claro, porque al final con Cuba no ha tenido mucho impacto, pero el problema aquí es Bueno, y con Nicaragua tampoco, pero ajá. No estamos hablando de que solo son las sanciones. Pero bueno. Vamos a dejarlo hasta acá. Y en conclusión, quedamos a medias. Muchísimas gracias, Moncho. José Morales Arilla, @José_Morales_A, para los que lo quieran seguir en X. Y les dejamos los links de los estudios. De lo que conversamos hoy. Y pues nada, suscríbanse a Patreon o a Buy Me a Coffee y pues los esperamos en el próximo episodio. Y gracias a todos los que se conectaron, los quiero mucho. Gracias a los patroncitos por preguntar y por estar acá conectados en el live. Si quieren estar en el live, patreon.com/amediaspodcast. Gracias mucho. Bye.